Gloria a Dios para que pueda compartirla con vos. Puso en mi corazón esta palabra y ruego también que el Señor te hable, te bendiga, porque siempre la palabra es de bendición, trae consigo una bendición grande y es para cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Génesis porque capítulo 37, versículo 1 dice que los últimos tiempos serán como el principio. Entonces muchas cosas que estamos viendo hoy que suceden en la familia también pasaron en el principio. Y qué mejor que ir a ver, a buscar en el principio del pueblo de Dios, amén, de nuestros antepasados. Nuestros antepasados, ¿quiénes fueron? Abraham, Isaac y Jacob. Desde allí se levantó la nación del Señor, el pueblo de Dios. Y es importante que nosotros podamos revisar, ¿no? Revisar esos tiempos. Génesis 37:1, vamos a hablar de Jacob un poquitito, dice: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Y qué tremendo, ¿no? Porque Jacob fue la tercera generación, ¿no? Padre, Abraham, su hijo Isaac, y en realidad el nieto de Abraham fue Jacob. Qué importante que es permanecer en los caminos del Señor para que nuestras generaciones postreras alcancen esa bendición y abrir la brecha, abrir el camino. Dice que Jacob tenía ese camino abierto porque Abraham salió para ir a Canaán y a Canaán llegó. Entonces es muy importante aceptar ese desafío, todos nosotros, de llegar a la meta, abrir el camino y que nuestras generaciones también sigan ese camino. Y nosotros, por la fe, sabemos que nosotros somos las generaciones de ellos. Hoy en día, nuestros antepasados, los patriarcas, se gozan de que nosotros estemos en el camino de Dios, porque ellos pelearon aún esas batallas por nosotros. Fíjate la cantidad de siglos que hace, y sin embargo, hasta que el Señor venga, nosotros vamos a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, va a estar preparada para hoy o mañana nos vamos a encontrar con ellos. Amén. Entonces no miremos solamente, porque a veces nosotros miramos por nuestra familia natural, ¿verdad que es así? Miramos por nuestra familia natural, pero hay una familia espiritual que nos antecede, que justamente ellos abrieron la brecha, abrieron el camino para que nosotros estemos acá. Y no podemos fallar porque somos familia de Dios, pueblo de Dios, nación santa, dice en el libro de Pedro. Pueblo adquirido por Dios, amén, para alcanzar la heredad que Dios nos dejó. Y fíjate que se estableció, yo tengo la Biblia 60, si podés poner estos versículos en la Biblia 60, así lo vemos lo que yo estoy leyendo, ¿sí? Entonces, Jacob tenía un padre. ¿Cuántos tenemos padres? No el natural, amén. Traemos la palabra de lo espiritual. Tenemos un Padre celestial, amén. Y nuestra generación, a veces decimos, pero yo no conocí a mi abuelo, a mi tatarabuelo o a mi papá. Muchas veces no se conocen tantas cosas, ¿verdad? No se conocen de nuestra familia, de allí, de nuestra descendencia. No conocemos los pecados, por ejemplo. No conocemos porque hay cosas ocultas, hay cosas que no son vedadas, pero lo que sí sabemos, las cosas que vivió nuestra familia de la fe. Entonces, ¿viste cuando decimos nosotros, y sí, pero yo no conozco que en mi familia haya habido tal pecado? Pero ¿por qué no vemos la familia de la fe? ¿No? Entonces, cuando nosotros vemos la casa de Jacob, la familia de Jacob, tenía de todos los colores. Entonces, nosotros tenemos que pedir perdón, creo yo, al Señor por todos los pecados. Aunque nosotros no lo hayamos hecho, pero los pecados están en la carne y nuestros antepasados los han tenido. Amén. Y nos abren los ojos para que nosotros no abramos puertas. Amén. Y nuestra casa sea una casa bendecida, una casa de bendición. Él llegó a Canaán. Entonces significa que peleó la batalla también para llegar a Canaán, porque para llegar a Canaán hay que pasar muchos desiertos,
como el pueblo de Dios lo hizo. Y el Señor los sustentó, el Señor estuvo con ellos. Amén. Entonces, habitó, Él se quedó, Él tomó el legado de su Padre. Y nosotros tenemos a nuestro Padre Celestial y a su Hijo Jesucristo y al Espíritu Santo. ¿Qué más? Para tener victoria. Versículo 2 del capítulo 37 de Génesis dice: esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, dice, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Acá vemos el ejemplo de una familia ensamblada, como hoy pasa, ¿no? Hombres que tuvieron varias relaciones, ¿no? Algunas de ellas hasta se casaron, mujeres también, de allí parten tener hermanastros, como pasaba aquí. Entonces vemos una familia como la de hoy, y esto se acrecienta cada vez más. Quizás años atrás no veíamos tanto así. Yo me recuerdo en el 2007 cuando vinimos a Mar del Plata, hablaba con una tía mía que vivía en Mar del Plata y me decía que mis primas, sus hijas, había una de ellas que tenía como nosotros 6 hijos, pero con 4 padres distintos, por lo menos. Entonces, hoy vemos de que esto es más común y los chicos muchas veces padecen más de lo que nosotros creemos esas situaciones. En este caso, José padeció esta situación. Había un trato para con José, porque Dios lo tenía que pulir, Dios lo tenía que levantar. Vamos a ver las bendiciones que el Señor tenía preparadas para José, pero como no hay nadie perfecto, todos necesitamos ser pulidos, ser preparados por Dios. Amén. Aún José. Y él estaba apacentando, él estaba con las ovejas, él de alguna manera tenía un llamado de parte del Señor. Amén. Pero había un choque entre los hermanos. Esto también pasa hoy. Los hermanos son todos diferentes, y mucho más cuando no son del mismo padre, de la misma madre. Eso ocurre. Hay ¿cuántos abusos hay? ¿Cuántos abusos hay por vivir ese tipo de cosas? Y muchas veces las criaturas se callan de lo que les pasa. Y acá vemos un ejemplo también de un abuso de parte de sus hermanos, de alguna manera, y lo vivió José. Vamos a avanzar un poquito a Génesis 46, versículo 2. Dice, y habló Dios a Israel en visiones de noche. Qué importante es que Dios hable. Nosotros necesitamos escuchar la voz de Dios para tener una familia bendecida, un corazón, una vida bendecida. Necesitamos la voz de Dios, que el Señor nos hable en medio de las situaciones que vivimos. Dicen visiones de noche, ¿no? Nos puede hablar de diferentes maneras. En este caso, lo importante es que Jacob recibió la palabra de Dios y dijo, Jacob, Jacob, ¿no? Qué importante cuando el Señor nos llama, dice, te llamaré por tu nombre, ¿no? Porque yo te puse nombre. A veces decimos, mío eres tú, dice en Isaías 45. Entonces, qué importante es que el Señor nos puso nombre y nosotros somos de Él, así como Jacob. El nombre Jacob significa suplantador. De alguna manera es alguien que toma una identidad que no le corresponde, porque en ese momento simbolizaría para nosotros aquella persona o nuestra naturaleza que quiere obtener las bendiciones de Dios por nuestros propios medios, a nuestra manera. Y no es así. Necesitamos que el Señor haga, que vaya delante nuestro, que su justicia nos alcance, que el propósito de Dios se cumpla en cada uno de nosotros por la gracia de Dios, a la manera de Dios. Jacob suplantó eso, ¿no? Aconsejada también por su mamá. Qué tremendo que es los consejos que una madre puede llegar a dar, porque si bien había una bendición notable, ¿no? sobre la vida de Jacob, a diferencia de Esaú, pero no hacer las cosas por izquierda, ¿no? Aconsejar mal, eso no hay que hacerlo. Y eso
le provocó también a Jacob muchas dificultades, ¿no? Entonces, qué tremendo, le habló Jacob, Jacob, y él respondió, heme aquí. Que podamos decirle eso al Señor, ¿no? Acá estoy, porque cuántas veces el Señor nos va a querer hablar, nos va a querer guiar y va a querer encontrarnos a nosotros en el lugar, en el momento oportuno, con un oído y un corazón dispuesto, ¿no? Y dice Génesis 46, versículo 5, vamos avanzando, y se levantó Jacob de Berseba, y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob, y a sus niños y a sus mujeres en los carros que Faraón había enviado para llevarlo. Entonces acá ya se va viendo el plan de Dios, el propósito de Dios. Fuimos avanzando, vimos cómo tenía 17 años José cuando él apacentaba y estaba con los hermanos, no era un bebé. Dice que a veces un niñito, era un jovencito, ya ¿viste? Lo vemos en los dibujitos. O a veces vemos a José o nosotros pensamos que era un nenito, era un muchacho de 17 años. Y cuántas cosas se pueden guardar en el corazón de un muchacho, ¿no? Odio, rencor, ira. Él pensaba y se dolía porque es como que le robaron su identidad también, su lugar, ¿no? Lo sacaron de donde él pertenecía y se lo llevaron. Gracias a Dios que escuchó la voz de Dios también. Amén. Y fíjate cómo necesitamos la dirección de Dios para movernos. Porque Jacob escuchó la voz de Dios y dijo, nos tenemos que ir a Berseba, ¿no? Los movimientos espirituales tienen que ser por el Espíritu, los movimientos naturales por el Espíritu. Yo no puedo decir, ay, se me ocurre, siento, porque a veces decimos que Dios nos guía, Dios nos mueve y es la carne la que nos mueve. Hoy hablábamos justamente con las hermanas de el trabajo de Dios hace que nos forjar un carácter espiritual, ser espirituales, no carnales. Entonces no nos vamos a mover por el alma, por la carne, y vamos a decir erróneamente, Dios me dijo, Dios me movió. Y eso suele verse mucho, ¿no? Dios me dijo que me vaya para allá. Dios me dijo que tengo que salir de acá. No, y Dios no dijo nada. Por eso se enoja el Señor cuando dice, los que dicen que yo digo. Entonces, qué importante escuchar la voz de Dios. Y dice, y tomaron los hijos de Israel, porque el Señor le cambió el nombre, sabemos, a Jacob, y le puso Israel. Y de allí se levantó una nación santa, las 12 tribus de Israel. Y a su padre Jacob, los niños, las mujeres, los carros que Faraón había enviado para llevarlo, porque se lo iban a llevar a Egipto, amén, donde estaba ya viviendo José. Entonces, estamos leyendo el versículo 6, el 5, vamos a leer el 6. Y tomaron sus ganados y sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán y vinieron a Egipto. Jacob y toda su descendencia conmigo. Decir conmigo, toda su descendencia con él. Toda la descendencia tiene que estar unida. La descendencia tiene que estar junta. Y eso lo va a hacer el Señor. Pero no miremos, saquemos un poquito los ojos de lo natural y metámonos en el propósito de Dios como pueblo de Dios. Porque nosotros somos los olivos injertados en la planta. Y no podemos dejar de alcanzar esa bendición tan grande que tenemos nosotros los gentiles, ¿no? Y vamos a ver la gloria de Dios y vamos a impartir bendición. Después también aquellos que amamos a nuestra familia natural. Amén. Pero hay propósitos divinos que nosotros tenemos que alcanzar. Hay que llegar a Canaán. Nuestra Canaán es el cielo, allá, cuando alcancemos la bendición. Pero hay una Canaán acá en la tierra. Es el lugar donde el Señor te planta, te bendice. Hay que pelear para llegar. Amén. Hay que ser fieles. Hay que caminar los desiertos, pasarlos en victoria y llegar a la bendición. Es la abundancia, la bendición de Dios.
y toda su descendencia consigo. Qué lindo, me encanta realmente esto. 46:26, gloria a Dios. Dice, todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto, procedentes de sus lomos, qué tremendo, ¿no? Sin las mujeres de los hijos de Jacob, todas las personas fueron 66. Qué importante, como todos los libros de la Biblia. Entonces se escribe el libro, se escribe el plan, se escribe el propósito de Dios sobre nosotros también. Porque nosotros salimos de los lomos de ellos, Es importante esto, saber de dónde uno sale. Y qué bueno que es cuando tenemos realmente padres espirituales que a nosotros nos enseñan de esta manera, porque allí tenemos un plan, un propósito. Como decíamos el otro día, no nacimos solo por voluntad humana, sino por voluntad divina. 66. Todos. Y salieron todos juntos. Decir conmigo, todos juntos. Así tenemos que estar, todos juntos. No podemos estar separados, aunque tengamos diferentes caracteres, seamos diferentes, todos distintos, pero juntos. Amén, juntos. Así nos llamó el Señor a estar, como ellos también. Gloria a Dios. Qué lindo eso. 46:28 dice, y envió, 27, ¿no? Y los hijos de José, antes en el 26 habló de los hijos, los descendientes de Jacob, y en el 27 habla de José, y los hijos de José, que le nacieron en Egipto, 2 personas. Uno puede decir, 66, mira cuántos salieron de los lomos, pero José también salió de los lomos de Jacob. Y dice que 2 tuvo. No importa cuántas personas, lo importante es formar parte del plan, del propósito. Y algunos valen los hijos, la familia que tenés, 1, 2, que sean los que sean, pero que estén dentro del plan de Dios, del propósito. Los hijos de José que le nacieron en Egipto, 2 personas. Todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. Entonces, de los lomos de Jacob vinieron todas las bendiciones, porque Jacob fue transformado. El Señor también le dio un tratamiento a él. Tuvo que ser transformado porque mirá la descendencia que Dios le daba. Y uno cuando va adelante tiene que no solo abrir un camino, sino dar un ejemplo. Vale más el ejemplo que las palabras. Amén. Entonces, que seamos buenos ejemplos, así como lo fue nuestro Señor Jesucristo. Él nos dejó ejemplo para que nosotros sigamos ese ejemplo. Gloria a Dios, qué lindo, ¿no? La familia de Jacob. 37:2 leímos, esta es la historia de la familia de Jacob. Esta palabra se llama así, la familia de Jacob. Una familia como la tuya, como la mía, una familia que se relaciona con nosotros, que tiene que ver con nosotros. Y llegaron a Canaán, gloria a Dios, y alcanzaron grandes bendiciones. Dice en el 46:28, y envió Jacob a Judá delante de sí a José, para que le viniese a ver en Gosén, y llegaron a la tierra de Gosén. Se enteró Jacob que José estaba vivo. Pensaba que lo estaban cargando, no lo podía creer, porque él, una de las cosas que padeció es la pérdida de un hijo. Imagínate, él pensó que lo robaron y después pensó que lo mataron. Eso es un sufrimiento impresionante, que nosotros a diario lo vemos, que se pierde un hijo, que se muere, que parte un ser querido. Entonces, qué tremendo, ¿no? Porque en esta familia pasaron muchas cosas. Si tenemos nosotros que escribir lo que pasó en nuestra casa, en nuestra familia, podríamos todos escribir un libro, ¿no? Pero yo creo que estamos nosotros escribiendo Hechos 28, estamos 29 y lo que resta.
porque estamos escribiendo este tiempo y somos cartas escritas por todos. Todos van a ver nuestra vida. Entonces es importante tener entendimiento de esto. Y se enteró de que José estaba vivo y envió a Judá, ¿no? ¿Qué dice? Que Judá va al frente. Acá vemos, adelante. Lo envió a Judá. Entonces, si de pronto estás abriendo brechas, si sos el primer creyente en tu casa, si te mandan primero al frente o te sentís de alguna manera con esa responsabilidad, no es casualidad, porque Judá iba adelante, iba primero, amén, pero Dios estaba con él. Dice, delante decía José, para que le viniese a ver en Gosén, tierra fértil. Gosén significa tierra fértil. Dios puso a Jacob y a toda su descendencia en Gosén, en una tierra fértil, una tierra buena, porque Dios no nos va a dar algo malo. Todo lo que viene de Dios es bueno y es para nuestro bien. Capítulo 47, avanzamos un poquito, versículo 7. También José introdujo a Jacob su padre y lo presentó delante de Faraón, y Jacob bendijo a Faraón. Qué tremendo, ¿no? Porque fíjate que los carros de Faraón fueron a buscar a Jacob para llevarlo a la tierra de Egipto. No miremos Egipto como el lugar, o Faraón como al enemigo, en este caso, en esta palabra, en esta situación, el enemigo de nuestras almas. Vamos, creo que a jugar con Egipto. Bendecimos porque era un lugar y era una autoridad en ese entonces, que estaba o se volvió en contra del Señor, sí se volvió en contra del Señor, pero en este caso, este faraón no fue malo. Nosotros no podemos decir que todos son malos. En este caso fue una autoridad que Dios usó en beneficio de Jacob y de José. Entonces hay gente buena en todos lados. Hay gente de Dios en todos lados. Hay gente que Dios puede usar en beneficio nuestro en todos lados. Y nuestra responsabilidad es bendecir. Bendecir. ¿Amén? Es importante esto. Entonces, José introdujo a Jacob, su padre, lo presentó delante de Faraón y Jacob bendijo a Faraón. La bendición nuestra es muy importante. Aquellos que nosotros remitamos sus pecados le van a ser remitidos. Si los afirmamos, van a ser afirmados. Fíjate el poder que tenemos. Entonces, usemos la autoridad que Dios nos ha dado para bien. Amén. Para bien, para bendecir. Gloria a Dios. Y hay una pregunta de Faraón 47:8, Génesis 47:8, que a mí me llamó mucho la atención. Fue bendecido Faraón, amén, por Jacob. Y dijo Faraón a Jacob, ¿cuántos son los días de los años de tu vida? ¿Cuántos años tenés? Le preguntó, ¿no? Y Jacob le respondió. Qué tremendo, ¿no? Le respondió a Faraón, 47:9. Y Jacob respondió a Faraón, los días de los años de mi peregrinación. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Peregrinando sobre esta tierra. Estamos transitando un tiempo sobre esta tierra. Entonces le dijo, los días de mi peregrinación, los años de mi peregrinación son 130 años. Fíjate que le sigue, pocos y malos. Si yo pregunto o hacemos un análisis de nuestra vida y decimos, ¿cómo viví la vida? ¿No? ¿Soy realmente feliz? ¿Cómo estoy delante del Señor? Y yo ahí pensaría, ¿cuántos líos? ¿Cuántas equivocaciones? Delante de Dios, ¿no? Delante de Dios. ¿Cuántas situaciones? Él estaba, de alguna manera, amargado. Pocos, dijo. 130. Estaba
Para nosotros, buen número para nosotros. Pero él dijo pocos y malos. Entonces ahí vemos, nosotros siempre queremos vivir, porque decimos, es poco lo que, es joven, soy joven, a lo mejor 80, 90, y decimos, soy joven, todavía tengo vida. Nosotros estamos de alguna manera ligados a la tierra y a esta vida. Y también estamos ligados a ese malos. Tenemos que saber ver la vida con los ojos de Dios, porque si enfocamos nuestros ojos en las pruebas solamente que tenemos que vivir y las dificultades que son diarias, porque dice que los días son malos, ¿no? Y cada día trae su propio afán, entonces nosotros si nos centramos ahí vamos a decir lo mismo que Jacob, pocos y malos. Han sido los días de los años de mi vida. Y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres, en los días de su peregrinación. Entonces significa que sus padres habían tenido más vida que él, fueron más grandes que él, ¿no? Y nosotros a veces decimos eso. Si mi abuelo vivió hasta los 95, yo hasta los 95 no paro, ¿no? Pero Dios sabe el número de nuestros días. Solamente el Señor lo sabe, ¿no? Qué tremendo, qué tremendo. Y dice 47:10, y Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón. Volvió a bendecirlo. Yo no sé si alguna vez lo leíste, porque es importante la bendición que nosotros podemos darle y el reconocimiento a una persona que ha sido usado por Dios, llamado por Dios para bendecir al pueblo de Dios, para bendecir nuestra vida, sea quien sea. En el versículo 47, estamos leyendo, 28, y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años. Después de la charla con Faraón, vivió 17 años más. Yo creo que el Señor bendijo a Jacob y vio la gloria de Dios en esos años de su vida. Entonces hay años que Dios tiene preparados para nosotros, que sana aflicciones, que libra de aflicciones, días buenos, porque yo creo que Jacob vivió bien en ese entonces con José y con todos sus hijos, que fueron 12, y con toda su familia, y vio con sus propios ojos la gloria de Dios. Entonces, 17 años más, y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Entonces, él sabía que le quedaba rollo en el carretel todavía, que todavía tenía tiempo para disfrutar, pero estaba muy amargado en ese entonces. Qué importante es sacar la amargura de nuestro corazón, porque la amargura es uno de las estrellas que van a caer sobre la tierra, uno de los poderes de las tinieblas, el ajenjo, la amargura, que va a querer amargar nuestro corazón. Y las raíces de amargura hay que sacarlas. No nos tenemos que amargar. Somos a veces propensos por nuestra naturaleza, ¿no?, a sufrir ciertas cosas, porque bueno, hay cosas que se sufren, pero no dejar entrar la amargura. Y si la amargura entró, hay que sacarla. Amén. Gloria a Dios. En el capítulo 48, versículo 2, y se le hizo saber a Jacob, diciendo, he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. Allí vemos cómo él ya estaba dando sus últimos pasos y bendijo a sus nietos, ¿no?, a los hijos de José. Pero me interesa mucho que vayamos a Génesis 49. Vamos a leer rapidito estos versículos y vamos a terminar la palabra. El capítulo 49, si puede ser en la NTV, ahora sí, vemos la bendición de Jacob sobre todos sus hijos. Acabó de bendecir a los hijos de José, a sus nietos, y luego llamó a sus hijos. Tiene 28 versículos este capítulo 49 de Génesis. Entonces Jacob hizo llamar a todos sus hijos y les dijo, júntense alrededor de mí.
y les diré lo que le ocurrirá a cada uno de ustedes en los días venideros. Qué importante, él era un hombre que sabía escuchar a Dios. Y las palabras de una persona que escucha a Dios son sabias y son proféticas también. Que nos transformemos en esas personas, porque tenemos al Espíritu Santo. Amén. Y el Espíritu Santo revela lo que va a pasar. No nos olvidemos que nuestro antepasado Jacob fue padre de nación. De allí, de sus lomos, se levantó la nación de Israel. Y sus 12 hijos, un padre junta a sus hijos. Amén. Es decir, un padre junta a sus hijos. Un buen padre junta a sus hijos. Tenemos un Padre Celestial que nos quiere juntos, ¿o no? Nos quiere unidos, nos quiere congregados en su nombre, quiere sus hijos, sus hijas juntos. Yo no creo que el Señor se agrade cuando ve a sus hijos dispersos, ¿no? Solos, no se agrada. Un buen padre junta, reúne, convoca, que es lo que Dios hace y lo que hizo Jacob. Acérquense y escuchen. Otra de las cosas es que el padre insta a que lo escuchen. Va a hablar a sus hijos, les va a hablar palabras de sabiduría, palabras de bien, les va a mostrar el camino que Dios tiene para cada uno de ellos. Entonces es importante escuchar, acercarse al Padre y escuchar. Acercarse al Padre y escuchar. Nosotros tenemos nuestro Padre Celestial que nos acercamos a Él. Debemos de acercarnos a Él y escuchar su voz, porque a veces se deja de escuchar a Dios. Y hay que acercarse al Padre natural cuando se lo tiene y escuchar las palabras, en vez de a veces enojarse, porque hay tiempos en los cuales el joven se enoja de las palabras del Padre. A veces molestan, pero son palabras de sabiduría. Hijos de Jacob, escuchen a Israel su padre. Le está diciendo, yo no soy el que fui, yo soy otro, yo cambié. Porque a veces los hijos juzgan por lo que uno fue, pero cambiamos. Amén, perdón. Pero es lindo, es de alegría ver a una persona transformada. Cuando yo conocí al pastor, siempre dije, el mayor milagro que yo vi es una vida transformada, porque él cambió. Él cambió. Aleluya. Le damos un aplauso al Señor. Qué lindo. Y yo creo también no ser la misma. Qué lindo que podamos decir eso. Ya no somos los mismos. Vamos cambiando. Los otros días Silvita decía que la hija le decía, te veo cambiada, mamá, ¿no te das cuenta? Entonces, qué lindo eso, que un hijo lo vea, que un ser querido lo vea. Bueno, a veces uno piensa que nadie nos ve. Y sin embargo, los que están cerca nos ven. Qué lindo eso. Y eso es algo que se ve también en la congregación, el avance, el crecimiento, y es hermoso eso. Ahora, ¿qué le habrá dicho Jacob a cada uno de sus hijos? Rubén, tú eres mi hijo mayor, mi fuerza, el hijo de mi juventud vigorosa. Tú eres el primero en rango, el primero en potencia, pero eres tan impetuoso como una inundación, y ya no serás más el primero, pues te acostaste con mi esposa, deshonraste mi cama matrimonial. Entonces, fíjate que de primero se puede ser último. Qué tremendo. Una primogenitura, un lugar que tuvo de bendición que lo perdió. Decí conmigo, podemos perder nuestro lugar, nuestro primer lugar. Depende cómo nosotros nos comportemos. Y son cosas que Dios ve. Son cosas que Dios ve y Dios pone a la luz. Entonces, fue fuerte, lo tuvo en su juventud, fue el primero en rango. Era el que le correspondía la doble porción, porque era primogénito. Sin embargo, perdió esa bendición y no la pudo recuperar. Entonces, tengamos esto en cuenta como ejemplo, que hay bendiciones que uno puede perder. A veces pensamos nosotros, no, nadie me va a sacar mi bendición. Sí, nosotros podemos llegar a perderla si nosotros hacemos cosas que desagradan a Dios y que son malas. Entonces no nos pongamos en ningún lugar, porque de ahí podemos
el Señor nos puede llegar a sacar. Conservemos la pureza, conservemos la gracia delante de Dios, la gracia delante de Dios. Porque es triste lo que le pasó a Rubén. No lo desechó el Señor, pero lo sacó de ese primer lugar. Entonces, en los primeros lugares se pueden perder. Después le dijo, Simeón y Leví son tal para cual. ¿Viste que entre los hermanos hay dos que congenian? Pues si son más, a veces son más unidos. Lo vemos en la familia y lo vemos en la casa de Dios también. Vemos, viste, que se hacen, más allá de esa hermandad natural, ese sentimiento, ¿no? Que dice, yo como que me apego a mi hermano, me llevo bien a mi hermana. Y necesitamos entender que todos tenemos que estar unidos. Amén. Aunque sí, obviamente, reconocemos que hay algunos que son más compinches. Y quizás se lleven mejor, estén más juntos, pero para lo bueno. Acá en este caso no era para lo bueno. Simeón y Leví, estamos hablando de la tribu de Leví, la que después fue la tribu de Leví, sacerdocio. Y fíjate cómo empezó, son tal para cual, sus armas son instrumentos de violencia. Entonces, ¿cómo andamos con la violencia? ¿Cómo andamos con el enojo? Porque ¿quién conoce más a un hijo que un padre? ¿No? Y a veces eso uno no lo puede decir, lo ve, pero cuidemos eso, cuidemos la violencia, que jamás tome parte yo de sus reuniones, dice, porque se ve que eran bravísimos, bravísimos, que nunca tenga nada que ver con sus planes. Es tremendo esto, pues en su enojo asesinaron hombres y por diversión mutilaron bueyes. Maldito sea su enojo, porque es feroz. Maldita sea su ira, porque es cruel. Los esparciré entre los descendientes de Jacob, los dispersaré por todo Israel. Entonces, la persona que es enojona, violenta y tiene ira, queda aislado, indefectiblemente. Se ve persona hosca, persona que no le gusta mucho compartir, ¿no? Una vez nos contaba un pastor que él cuando era joven, como dice acá, ¿no? Por diversión, agarraba los perros y tenía un palo de madera muy, muy gordo y le daba en la cabeza y los mataba, por diversión. ¿Cuánta gente hay que mata animales por diversión? Una vez le pregunté, ¿mató a alguna persona? Era bravísimo. Y eso no lo voy a decir. Y no somos quien tampoco para juzgar, porque no estaba en el Señor. Y había violencia en su vida, había ira en su vida, pero el Señor lo transformó, el Señor lo cambió. Qué importante que es ser transformado, ser cambiado. Un milagro más grande que hay es una vida transformada por Dios. Amén. Nosotros queremos ver milagros naturales, milagros en el cuerpo, lo que sea, en la economía, pero que cambie la vida es el milagro más grande que hay. Y solo Dios puede transformar una vida, un corazón que se entrega al Señor. Le damos un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Dice Judá, tus hermanos te alabarán. ¿Qué hizo Judá? ¿Qué significa? Alabanza. Alabanza. Lo que nosotros damos, recibimos. Lo que damos, recibimos. No nos podemos asombrar de que nos pasen ciertas cosas, porque a veces nos pasan ciertas cosas que nosotros sembramos. Cuando nosotros no sembramos eso, no vamos a cosechar algo malo. Eso no, porque estamos sembrando bien, no voy a cosechar lo que yo no sembré, pero a veces cosechamos lo que sembramos. Y en este caso algo bueno, gloria a Dios. Judá, qué lindo, dice que alabó y fue alabado. Agarrarás a tus enemigos por el cuello. Todos tus parientes se inclinarán a ti. Tenía autoridad sobre el enemigo.
Por eso dice, agarrarás a tus enemigos por el cuello. Entonces, todos tus parientes se inclinarán a ti. Iba a tener un lugar de privilegio, ¿no? No para que lo adoren, sino para que lo alaben. Es muy diferente. Nosotros podemos ser alabados, alábete el extraño y no tu propia boca. Podemos ser alabados, reconocidos por personas, pero nosotros no nos vamos a alabar a nosotros mismos. Amén. Pero sí el Señor puede provocar que por las buenas obras, lo que realmente bueno que Dios puso en nosotros, haya una alabanza, se hable bien, que es lo que en realidad el Señor quiere con cada uno de nosotros, ¿no? Que se hable bien. Todos tus parientes se inclinarán a ti. Respeto, porque eso a veces uno no lo tiene de los parientes. Yo no sé tus parientes, pero a veces las familias, las casas naturales no nos reconocen, no nos estiman, a veces el último, o se quedan con el pasado, la que fuiste, el que fuiste, empiezan a echar culpas, empiezan a juzgar, empiezan a señalar, y los parientes no reconocen. Sin embargo, Judá tenía esa bendición. ¿Querés esa bendición? ¿Queremos esa bendición? Alabemos al Señor. Alabemos al Señor. El que alaba será alabado. Será alabado. Qué lindo esto. Gloria a Dios. Y me encanta porque dice que sus enemigos cayeron. Judá, mi hijo, mira todo lo que habla, es un león joven que ha terminado de comerse a su presa. Es decir, batallaba y ganaba, peleaba y ganaba, como un león joven. Se agazapa como un león y se tiende como a una leona. ¿Quién se atreverá a despertarlo? El cetro no se apartará de Judá, ni la vara de mando. Decí conmigo la vara de mando. Eso es algo que Dios da de sus descendientes, hasta que venga aquel a quien le pertenece, y ese es Jesucristo. Amén. Mira cómo Judá abre camino con la alabanza, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Nosotros alabamos a Dios, exaltamos a Dios con nuestra alabanza, abrimos el camino para que después el que tiene que tener el cetro realmente lo tenga. Amén. Pero nosotros tenemos esa autoridad, ese mando que Dios nos dio, la vara de mando, como la vara de Aarón, el sacerdocio. La vara de mando la tuvo Judá, es más, Judá fue el primero, porque de la tribu de Judá vino nuestro Señor Jesucristo. En lugar de Rubén pasó Judá. Mira qué importante que es alabar al Señor. Mira qué importante es la autoridad que Dios nos dio, cuando la sabemos usar correctamente. Amén. Nuestros enemigos a veces nos achicamos nosotros. Y en vez de dejar a Dios que obre para que los enemigos caigan delante nuestro. Amén. Para que esos parientes empiecen a alabar en vez de maldecir. Entonces tenemos bendiciones de parte del Señor, que el Señor, gloria a Dios, nos ha dado, hasta que venga aquel a quien le pertenece, aquel a quien todas las naciones honrarán, y es nuestro Señor Jesucristo. Él ata su potro, dice acá una vid, es como el polluelo, el que Jesús mandó atar, el pollino, ¿no? Que mandó atar el polluelo, dije, el pollino que mandó atar. Ya es una profecía de nuestro Señor Jesucristo, mesiánica. Qué importante las palabras de Jacob. Hasta que venga aquel a quien le pertenece. El día que él ata su potro a una vid, la cría de su burra a una vid escogida. Lava sus ropas en vino, sus vestidos, con el jugo de las uvas. Qué tremendo, todo el sacrificio de Cristo, su sangre, rojo, rojo como la vid, sus vestiduras rojas como la vid, sus ojos son más oscuros que el vino y sus dientes más blancos que la leche, como la visión de nuestro Señor Jesucristo, blanco, resplandeciente. Qué hermoso, qué hermoso. Sus ojos, sus dientes más blancos que la leche. Zabulón se asentará junto a la costa y será un puerto para los barcos. Sus fronteras se extenderán hasta Sidón. Avanzaba junto a las aguas. Zabulón en la costa del mar, como Mar del Plata, costa del mar. Avanzaba, puertos
un puerto para los barcos, es decir, un lugar donde vengan las mercancías, donde vengan los barcos, y allí avanzaba, y es como el Señor quiere vernos, avanzando, aún en la prosperidad, aún en nuestro trabajo, porque eso quiere el Señor, amén, que avancemos. En la costa del mar hay riquezas, hay avance. Isaacar es un burro robusto que descansa entre dos alforjas. Cuando vea lo bueno que es el campo y lo agradable del terreno, doblará su hombro para llevar la carga y se someterá al arduo trabajo. Una persona trabajadora. Dice que se iba a doblegar. Cuando vea lo bueno que es el campo, lo agradable del terreno, doblará su hombro. Dice que el que es flojo en el día del trabajo no va a alcanzar la bendición de Dios. Entonces, cuando hay que trabajar, hay que trabajar. Amén. Cuando hay que descansar, porque primero descansó, pero después trabajó. Entonces, va marcando entre todos el camino que nosotros tenemos que seguir. Burro robusto, era robusto, pero también burro significa que se empacaba, porque el burro a veces no quiere caminar. Entonces, qué importante que no seamos como el caballo, como el burro, dice, ¿no? Que tienen que ponerle cabestro, porque si no, o patea o muerde. Eso no. Que se lleva todo por delante, no. Dan gobernará a su pueblo como cualquier otra tribu de Israel. Dan será una serpiente junto al camino. Autoridad, le dio autoridad, gobernante, una autoridad de gobernante. No todos tienen liderazgo, eso tenemos que aprenderlo, porque la iglesia fomentó el liderazgo. Todos son líderes, no todos son líderes. Hay un espíritu de liderazgo natural que Dios da. En este caso, Adán le dio un espíritu de liderazgo, de gobierno, de autoridad. Entonces, no se puede, como decimos siempre, que sean todos caciques. No pueden todos mandar. Tenemos que saber someternos a la autoridad que Dios delegó. Es necesario, porque no todos tenemos espíritu de liderazgo. Dan será una serpiente junto al camino, una víbora venenosa en el sendero que muerde los talones del caballo para que caiga el jinete. También tenía de la suya. Entonces, era una víbora en el camino. Entonces, a veces nosotros somos así, tenemos liderazgo, tenemos gobierno, tenemos autoridad, pero a veces con la serpiente como muerde, ¿no? Y ataca, a veces se ataca. Entonces, no seamos así. Tomemos lo bueno, desechemos lo malo. Amén, porque podemos hacer caer. A veces vemos cuando nos hacen algo, pero no vemos cuando nosotros lastimamos. Amén. Y podemos lastimar. Si lastimamos ahí al caballo y lastimamos al jinete, hacemos caer. No seamos de esas personas que hacemos caer. Amén. Gloria a Dios. Qué lindo. Ya vamos avanzando. Oh Señor, dice, confío en ti para la salvación. Gad será atacado por bandas saqueadoras, pero él los atacará cuando ellos se batan en retirada. Entonces, tenía estrategia, no lo vencían, lo atacaban, pero él después tenía la victoria. Es importante eso. Nos van a atacar, nos van a asediar, pero qué bueno que no nos derriben, ¿no? Que nosotros podamos después, en el momento justo, tener la victoria. A mí me gusta esto, cenará manjares deliciosos. Creo que es de lo más lindo, va a comer bien. ¿A cuántos les gusta esta bendición? Hacer va a comer bien y producirá comida digna de reyes. Fíjate vos, el Señor dice que nos va a sentar en su mesa y vamos a comer manjares suculentos. Entonces, comer bien es una de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Buena comida, manjares. ¿Cuántas veces decimos hemos comido como hijos del Rey? Comemos como hijos del Rey, por su gracia, por su misericordia, porque Él quiere que así sea. Y esa es una de las bendiciones. Nosotros tenemos todas las bendiciones de los hijos de Jacob y todas las bendiciones del Hijo de Dios, del Rey de Reyes,
y Señor de señores. ¿Cuánto le damos gracias a Dios? Le damos gracias a Dios por eso. Qué lindo. Neftalí, dice, es una sierva en libertad, que tiene hermosos cervatillos. El que tiene el cervatillo es el que va adelante, que hace ruido, que se destaca, ¿no? Qué lindo. Destacarse, sí, pero humildad. Ir delante, pero con humildad. Amén. Es importante eso. Nos vamos a destacar en ciertas cosas, pero humilde. Es una sierva en libertad, como que necesitaba libertad. Hay algunas personas que dicen, yo necesito ser libre. Sí, somos libres, pero seamos libres en Cristo. Libres en Cristo. Ya vamos terminando. Y José, gloria a Dios, de José hablo mucho. José es la cría de un burro salvaje, la cría de un burro salvaje junto a un manantial. El burro sería, interpreto yo, Jacob, ¿no? Porque él era el hijo. Y dice que es la cría de un burro salvaje. Nosotros podríamos reconocer que venimos siendo salvajes y que necesitamos educación, como Tarzán, que se crió en la selva y después cuando lo llevaron a la ciudad, a la civilización, quería actuar como en la selva. No, entonces nosotros necesitamos educación de parte del Señor. Es importante eso, y la recibió su padre. Uno de los burros salvajes sobre la cresta de la tierra, sobre la parte más alta. Los arqueros lo atacaron ferozmente, le dispararon y lo hostigaron. Y muchas veces nos identificamos con eso, pero su arco permaneció tenso. Él nunca bajó los brazos, nunca dejó de seguir al Señor, de creer en el Señor. Y sus brazos fueron fortalecidos. Amén, por las manos del poderoso de Jacob. Las manos del poderoso de Jacob, porque su padre tenía un Dios y él abrazó al Dios de su padre. Por el pastor, la roca de Israel. Dice que el Dios de tu padre te ayude. Mirá la bendición que le soltó a José y nos está soltando el Señor hoy a nosotros. Que el Todopoderoso te bendiga con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones de las aguas profundas de abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre, que nos hacen fortalecer, porque nunca dejamos de ser esos niños para el Señor. Que mis bendiciones paternas, las bendiciones del Padre, superen, amén, a las bendiciones de mis antepasados. Le decía, yo quiero que seas más que yo, mejor que yo. Yo creo que nuestros hijos van a ser mejores que nosotros, amén, y van a tener más bendiciones que nosotros, porque nosotros pasamos por muchísimas pruebas que hoy hablamos con eso. Le decía yo a Hugo cuando veníamos para acá, que nuestros hijos no van a pasar, ni van a entender cosas que hemos pasado nosotros, porque tuvimos que abrir un camino, una brecha, y vivir un montón de cosas que ellos no van a tener que vivir, pero sí van a tener que tener victoria en las pruebas que el Señor les ponga en la vida. Amén, porque no podemos dejar de ser tratados por el Señor y perfeccionados por Él. Que estas bendiciones descansen sobre la cabeza de José, que dice que las bendiciones de Dios están sobre nuestra cabeza. Entonces nosotros las tenemos que atraer, las tenemos que hacer bajar por medio de la fe. ¿Quién es príncipe entre sus hermanos? ¿A qué fue llamado José? A ser príncipe. Entonces nos damos cuenta que todos tenemos un lugar. Todos tenemos un llamamiento, todos tenemos una bendición. Todos los hijos tenían una bendición. Amén. Y esa bendición hay que arrebatarla. No todos tenemos el mismo llamado. Todos somos diferentes. Nosotros tenemos 6 hijos, podemos ver que todos tienen distintos caracteres, todos tienen distintas formas de ser. Amén. Todos se parecen un poco hasta físicamente, pero también son diferentes. La gente de afuera los puede decir, uy, mirá, son hermanos, y a lo mejor ellos dicen, pero si no me parezco. Y la persona de afuera se da cuenta, porque hay un parentesco, porque hay una misma sangre, pero todos son diferentes, todos distintos llamados,
pero todos importantes. Amén. Benjamín, el más chiquito, es un lobo rapaz, dice la 60, me gusta más, lobo arrebatador, que devora a sus enemigos por la mañana y reparte su botín por la tarde. Es una persona que comparte, una persona que comparte. Yo te animo a que te pongas de pie, por favor. Vamos a pedirle a Valen que nos acompañe. Qué lindo es compartir. Qué lindo es poder pelear la batalla de la fe, traer botín, traer bendición y repartir, compartir. Esforzarse, porque a la mañana salía, ¿no? Era arrebatador, arrebataba la presa, tenía su bendición en la mano y la compartía también. La compartía, gloria a Dios, lobo arrebatador. Si lo podés poner el 27 en la 60. Qué lindo. Benjamín es, sabemos, el más pequeño. El más pequeño. Lobo arrebatador. Qué importante es arrebatar la bendición de Dios. Arrebatarla. La bendición de Dios muchas veces está en manos del enemigo, pero nosotros necesitamos arrebatar esa bendición, porque es mía, porque es nuestra. Importante eso. Luego compartir la bendición de Dios. Qué lindo. A la tarde repartirá los despojos. Lo que quedó se reparte. Gloria a Dios. Qué lindo es buscar al Señor. Él es fiel.